Ámsterdam es una de las ciudades más bonitas de los Países Bajos, conocida como la ciudad de las bicicletas y de los canales, la cual cuenta con una gran variedad de atractivos y actividades por realizar. No es una ciudad muy grande, pero sí muy interesante, una de las ciudades más liberales y tolerantes del mundo. Hoy les presentamos los 15 mejores lugares para visitar en Ámsterdam. Número 1. La calle Rocking. Esta calle es una de las más importantes del centro de Ámsterdam, conectando la Plaza Dam con Muntplein, con una longitud de 6 cuadras, muy animada y comercial. Número 2. La Plaza Dam. De todas las plazas de Ámsterdam, la Plaza Dam, también conocida como Damplein, es por lo menos la más importante. Se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad y está rodeada de edificios muy importantes, comercios, restaurantes, y alrededor de ella se encuentran el Museo Nacional de la Liberación, en conmemoración a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, el Palacio Real de Ámsterdam, la Iglesia Nueva, la Nieuwkerk, Madame Tussauds, la cadena de museos de cera que está en todo el mundo, la tienda Bijenkorf, de gran nivel, y el gran hotel Krasnapolski. Número 3. La calle Damrak. Esta calle comunica la estación central con la Plaza Dam. A lo largo de su extensión hay de todo, desde restaurantes, casas de comidas rápidas, de souvenir, locales de turismo, bares y de cambio de divisas. Podrán encontrar turistas de todas partes del mundo escuchando una variada cantidad de idiomas. Es la calle principal por la que todas las personas que llegan a la estación entran al centro de Ámsterdam. También es una de las 2 rutas de tranvía desde la estación hacia el centro, por donde pasan las líneas 4, 9, 16, 24 y 25. También está la ruta de la línea norte-sur del metro de Ámsterdam, entre la estación central y Rocking. Sus canales son una zona concurrida de barcos en un muelle muy atractivo para la fotografía y los videos, y esta es la típica foto de Ámsterdam que se puede hacer en esta calle. Número 4. El Museo de Ciencia de Ámsterdam, el NEMO. El NEMO es un centro de ciencia situado en la zona portuaria. El museo tiene sus orígenes en 1923 y se encuentra ubicado en un enorme edificio en forma de barco que tiene un color verdoso adquirido con el paso de los años. En sus inicios era de color cobre. Nosotros en el video les estamos mostrando lo que sería el techo de este edificio con las mejores vistas de la ciudad. Número 5. El barrio Jordaan. Jordaan es un popular barrio de Ámsterdam de pequeñas calles y encantadores canales situado al oeste del centro histórico. Por su características y ubicación es una de las zonas más recomendadas para alojarse en Ámsterdam. Este es un barrio que no tiene muchas atracciones específicas más que sus calles, canales y puentes perfectos para una larga caminata. Típicamente fue un barrio obrero desde su construcción. En 1655 Rembrandt tuvo que vender su casa en el barrio judío y pasó sus últimos años en el Jordaan.
Los nuevos habitantes de la zona fueron en su gran mayoría estudiantes, parejas jóvenes sin hijos y algunas personas mayores. Número 6. El Museo Casa de Ana Frank. Aunque pertenece al cinturón de canales, el Museo Casa de Ana Frank queda justo bordeando el Jordán, por lo que se pueden visitar juntos. La Casa de Ana Frank, en el Prinsengracht, es un museo dedicado a esta mujer judía que se ocultó de la persecución nazi con su familia y 4 personas más en el sótano del edificio, tapada la entrada por una falsa estantería. Número 7. El mercado de flores sobre el canal Single. Desde 1883, sobre el canal Single se encuentra el único mercado flotante de flores del mundo, el Mercado de las Flores de Ámsterdam, o Bloemenmarkt. Es una reliquia de los tiempos en que las flores y plantas llegaban a través de los canales desde diferentes barrios de Ámsterdam y el país. Número 8. El Rijksmuseum y la Plaza Museumplein. El Rijksmuseum, el Museo Van Gogh, el Museo Stedelijk, el MoCo, además de una sala de conciertos, están en este parque que también realiza festivales y otros eventos públicos. Algo muy significativo que no pudimos mostrarles, ya que fuimos en otoño, es que el parque también cuenta con una pista de patinaje sobre hielo que ahí se ve como una gran pileta. Número 9. Leidsestraat, la calle más animada de Ámsterdam, y la plaza Leidseplein. El ruidoso eje central de Ámsterdam, con su incesante red de tranvías y constante paseo de turistas, personas que vienen a trabajar a la ciudad, proporciona fácil acceso a algunas de las mejores atracciones, negocios y vida callejera de Europa. Para muchos es una calle muy ruidosa, mientras que para otros, una de las más pintorescas de la ciudad. Nosotros la definimos como animada y llena de vida.
Número 13. El paseo marítimo. Esta es simplemente una zona pegada a la estación central de la ciudad y se la puede recorrer a pie, y como dato fundamental, existen ferries gratuitos las 24 horas para poder cruzar al sur de la ciudad. Número 14. El paseo en barco por Ámsterdam. ¿Qué les podemos decir de esto? Poder experimentar y ver la ciudad desde otro ángulo vale la pena, es increíble. Y por último, el número 15. No nos podíamos olvidar del famoso Barrio Rojo de Ámsterdam. Lo mostramos de noche porque es así realmente como se aprecia esta parte de la ciudad. En pleno corazón de Ámsterdam se encuentra el Barrio Rojo, una zona que destaca por la gran cantidad de neones y luces rojas que adornan sus frentes y vidrieras. La prostitución es mundialmente conocida como el negocio más antiguo del mundo, y es que ya en la Edad Media los burdeles de Ámsterdam eran administrados por el sheriff y sus hombres de confianza. En el siglo XVII aparecieron las primeras vitrinas en esta zona. En estas vidrieras las chicas ofrecen sus servicios y también generan un gran espectáculo no tan común entre los visitantes. No pudimos mostrarle lo que me imagino que están esperando ver porque está terminantemente prohibido grabar o fotografiar a las mujeres en las vidrieras. Esperamos les haya gustado el video, coméntenos sus opiniones y no se olviden de suscribirse al canal, así nos ayudan a crecer en YouTube.